No pueden hablar ahí. Son 14. Exactamente. Paz, hay novedades con la causa de Cristina y hay novedades con un colega nuestro, con Carlos Pañi. Sí, efectivamente, en la causa de Cristina Kirchner, la causa vialidad, que es la causa a la que todos estamos mirando en este momento, porque Cristina Kirchner, bien sabemos, está condenada y depende de una definición final de la Corte para saber si ella va a poder ser candidata. Lo anunció ahora públicamente, oficialmente, lo que ya todo el mundo sabía y veníamos diciendo, que es que ella se iba a presentar como candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral. Ahora es un hecho, pero bueno, va a depender de qué es lo que pase con su suerte en la Corte. ¿Por qué es importante lo que pasó hoy? Lo que pasó hoy fue que la Corte rechazó una recusación que había presentado Cristina Kirchner contra Lorenzetti, uno de los 3 jueces, una Corte que hoy tiene 3 jueces. La Corte... Ya aclaremos que debería estar integrada por 5 jueces. Efectivamente. Hay solamente 3, es decir que se necesita la unanimidad de los 3 para que haya una resolución. Una decisión válida de la Corte en estos temas que son jurisdiccionales. Entonces, ¿qué es lo que pasó hoy? La Corte decide, incluso con el voto del propio Lorenzetti, rechazar esta recusación y queda entonces conformada la Corte con los 3 para poder decidir. Ahora la Corte está en condiciones de tomar una decisión respecto del caso de Cristina Kirchner. Es decir, que esto de la candidatura de Cristina Kirchner es todavía teórico, porque hay que ver y cuándo decide la Corte. Claro, a hoy ella, de acuerdo con la jurisprudencia de la justicia electoral, se puede presentar. ¿Por qué? Porque se ha interpretado que ella es idónea, que la idoneidad que se requiere para ser candidato, fallo Acosta referido a Carlos Menem, existe incluso con aquel que tiene una condena confirmada hasta tanto no haya una definición final de la Corte. Ahora, ¿qué pasa? Es una señal, porque evidentemente si la Corte está tomando la decisión de rechazar una recusación y dejarse en condiciones de decidir, es difícil pensar que lo vaya a hacer dentro de muchos meses, ¿no? Bueno, vos lo adelantaste el fin de semana, que estaban las condiciones dadas para que la Corte pudiera resolver en cualquier momento, y efectivamente parece que es algo que puede suceder, parece mucho más próximo cuando uno ve este movimiento, que incluso algunos pensaban que podía suceder todo junto, el rechazo de la recusación con la decisión final respecto de Cristina Kirchner. Bueno, ahora ¿qué está pasando en este momento? El caso está a análisis de la Secretaría de Penal, que es una secretaría interna de la Corte que sigue los temas penales, que va a presentar un informe. Me decían que el informe iba a estar listo para viernes de esta semana, lunes de la semana próxima, y después el trámite habitual es que pase por cada una de las vocalías sucesivamente el expediente. Ahora, en un caso como este, que sin ninguna duda ya lo conocen, podría haber una definición en cualquier momento. No sabemos si es ahora, no sabemos si es en cuestión de meses. Vamos a ver, la fecha central es 19 de julio, porque esa es la fecha en la que se inscriben los candidatos. En la que se inscriben las candidaturas. Si ella logra ser electa, incluso si se confirma su condena, ella en ese caso va a tener fueros. Entonces ya va a requerir una decisión de la Cámara, efectivamente, para que ella vaya a cumplir su prisión. En el caso de que, entendemos, esto vaya a confirmarse, ¿no? Existen otras alternativas, porque además tenemos el caso de lo pedido por el procurador. El procurador pide... Si la decisión de la Corte ratifica los fallos anteriores antes de la inscripción de la candidatura de ella no puede ser candidata. En ese caso no puede ser candidata. Va a quedar una zona gris si eso sucediera. Difícilmente la Corte se vaya a poner en ese lugar, pero podría suceder entre la fecha de oficialización de las candidaturas y la fecha de las elecciones, porque lo que dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires es que los fueros se adquieren desde el día de la elección. Entonces ahí te va a quedar un bache en el caso de que la condena fuera confirmada y fuera confirmada en ese momento. Pero la verdad es que como están los movimientos, hay que creer que lo más probable es que la Corte resuelva antes y si no, resolverá después. Pero esto que pasó hoy, más allá de la decisión sobre la recusación, que era esperable, la verdad es que era muy extraño creer que fueran a aceptar una recusación, es algo muy extraordinario, lo que nos muestra es un movimiento en la Corte y eso capaz es lo más llamativo. Hablemos brevemente del caso Pañi, después quiero pasar a Flor y después quiero hacer una última pregunta a Hugo.
Pasó algo importante hoy en este caso porque el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia que había presentado el presidente Javier Milei contra Carlos Pañi. Es un fallo que se basa básicamente en la libertad de expresión y la libertad de prensa. No, pero además que es una deducción incorrecta del presidente. Sí, porque además la denuncia, y eso lo refleja el fallo de Rafecas, lo acusa a Pañi de algo que Pañi además no había dicho, que era de estar comparando la llegada al poder de Hitler con la llegada al poder de Milei. Eso no sucedió. Entonces lo que dice Rafecas es: no hay motivos para sostener la acusación, ni siquiera en los hechos de lo que dice, no sucedió lo que dice el presidente que sucedió. Pero dice incluso, y de haber sucedido, de haber existido una comparación, de todas maneras no sería delito. Claro, es buena esa deducción después. Flor, dos cosas. Una es, a ver, ¿cómo está hoy? ¿Tenés algún termómetro de cómo está la sociedad con la plata hoy? Con el dinero. Una es eso, y la otra es, si yo te dije, si esto se llegara a concretar, cosa que va a vetar, no creo que, la verdad que no creo que se concrete, tendríamos un incumplimiento con el fondo. Pero hay otros incumplimientos con el fondo que sí son más previsibles. Exacto. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿cómo está el bolsillo de las familias? Te diría que las familias están empezando a patinar un poco. No es algo grave, pero sí estamos viendo últimos datos del Banco Central publicados a marzo, que se difundieron en esta semana, muestran que la morosidad en los bancos está creciendo, y está creciendo tal vez a los niveles, según la línea de crédito que uno mire, no es parejo, y según el banco, a los niveles incluso más altos, en algunos casos de hasta 3 años. ¿Es mucho o poco este nivel de morosidad? Y estamos viendo las familias promedio 3,3%, las pymes 0,9%. Sigue siendo relativamente bajo. Ahora, una luz amarilla empieza a encenderse en los bancos. Hoy hablaba con un banco muy grande y le preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que ven ustedes? ¿Es para todo el mundo? ¿Es algunos segmentos? Me dijo, mira, por un lado estamos viendo que en las tarjetas de crédito, el hecho de que la inflación esté bajando hace que la gente que antes especulaba, que me financio en cuotas, que total la cuota es un pagadíos porque la inflación me la licúa, mucha gente está encuotada. Y hoy la inflación no te licúa nada, o te licúa mucho menos. Entonces, por ahí hay gente que especulaba con que tengo unos dólares guardados y que los vendo y pago la tarjeta, me licúa la inflación. Bueno, esa gente está teniendo un poco más de dificultades para pagar sus tarjetas. Hay mayor niveles de financiación de saldos. Esto significa no llego a pagar el todo, pago un puchito y el resto lo financio. Eso en lo que es individuos. Y ahora ahí pregunté, ¿y en el caso de las empresas? Me dijeron, mira, no hay una mora generalizada fuerte. Sí estamos viendo mucho problema en las empresas ligadas a la construcción. Un poco ligado, también esta semana fue el evento de la Cámara Argentina de la Construcción, y un poco todas las empresas del sector están diciendo, acá no hay obra pública, obra privada poca y todavía está muy cara, la carga impositiva es muy alta. Bueno, estamos viendo las pymes vinculadas a la construcción, son, según me dicen en varios bancos grandes, las que tienen mayores dificultades. Eso es el caso de las familias. Brevemente, ¿qué pasa con el fondo? Yo diría viernes 13. Viernes 13 es el día de la foto. El programa con el fondo establece el fondo, te saca una foto. El día elegido por el fondo, viernes 13. En lo que es reservas... ¿Qué tiene que hacer el gobierno el viernes 13? Tienen que conseguir que las reservas netas del Banco Central sean negativas en solo 500 millones de dólares. ¿Y lo va a conseguir? Y hoy estamos en torno a los 3.000 y monedas millones de dólares. Eso una semana no puede conseguir eso. Hay que ver, ahí en este momento se está negociando un préstamo con bancos por unos 2.000 millones de dólares. La semana pasada se emitió un bono que le sumó 1.000 millones de dólares, y hay que ver si logran hacer otra emisión más para el 13. Si no llegan al 13, igual el directorio del fondo le dijo, no se preocupen, yo por esta vez les voy a dar unos días más, voy a hacer la vista gorda y voy a patear la reunión en la que tengo que ver si vos cumpliste o no unos días para fin de julio. Así te doy margen para que al menos muestres buena voluntad. Julio. Sí, que le dio 2 meses casi. Y un mes y pico, sí, por más que saque la foto del 13 de junio, lo que va a decir el directorio es, yo te saqué el 13 de junio, pero cuando yo esté en el momento de votar a fin de julio, vos vas a ver casi que cumplido, así que vas a estar bien. Hugo, una última pregunta para vos, y para todos, porque ya nos estamos yendo. El tema de vialidad, ¿tiene conexión con Otesur y Los Sauces, que vos investigaste mucho, Otesur? Sí. ¿Por qué ese juicio no se hace nunca? ¿Tenemos 2 horas?
No, A ver. tenés 3 minutos, 4 Y minutos. lo que tenemos es en el caso OTESUR, los sauces, estamos hablando de la operatoria que involucra cómo se devolvía el dinero, parte del dinero de la obra pública a través de los hoteles de la familia presidencial Kirchner. Y allí lo que te dicen es que está en la instancia oral, que están pidiendo medidas complementarias de prueba y en definitiva que hay un largo proceso para avanzar. Hasta ahí llego yo. Paz, vos me corregirás. Sí, había también un peritaje pendiente. Digo, esas medidas que hasta que finalmente terminan y están en condiciones de empezar el proceso suelen llevar mucho tiempo. Pero la verdad que todo lleva mucho tiempo. La causa de los cuadernos no tiene fecha todavía. Recordemos algo, ¿no? Estamos hablando de causa vialidades en esencia de cómo el dinero del Estado fluía a determinados Claro, que empresarios en blanco. afines al kirchnerismo. Y la causa OTESUR Los Sauces es a su vez el tramo que lleva parte de ese dinero de la obra pública que a través de alquileres de hoteles, que es el capítulo Los Sauces, y de hoteles vuelve a la familia Kirchner, en particular a través de 2 grandes ductos, que son el ducto Lázaro Báez y el ducto Cristóbal López. ¿Y? Y estamos operando. Pero escúchame, ¿cuándo hiciste la investigación esa? Fines de 2013. Hace 12 años. 12 años. 11 años y medio. ¿Y sí. cuándo empezó la causa? Casi de inmediato. Inmediato. Porque además venía ya con un tramo anterior, ya desde 2008 y otro posterior, o sea que es un larguísimo recorrido que ya lleva más de una década. Bueno, a favor podemos decir que la causa de la ruta del dinero, esa causa está definitivamente cerrada. O sea, está definitivamente cerrada. Resta una porción vinculada con Cristina Kirchner. Pero tenía 5 años más que la de OTESUR Los Sauces. Porque Volvamos atrás. Hay un estudio oficial del Consejo de la Magistratura que determina que una causa por corrupción tarda en los tribunales federales de Comodoro Pi un promedio de entre 12 y 14 años. ¿Me Bueno, equivoco? estamos en tiempo entonces. Así que estamos ahí. Vamos a decirlo de otro modo. Es un la tiempo muy largo, denuncia es un promedio tiempo muy largo. que afronte hoy Javier Milei o cualquier funcionario de Javier Milei, como promedio se terminará resolviendo en 2037 a 2039. Pero Hugo, ¿no? te hago una consulta, les hago una consulta. Paz, Hugo, incluso Joaquín, yo no estoy en el rubro de ustedes. ¿Es por falta de recursos de Sí, la pero justicia? vos conocés a los empresarios de la obra pública. No, eso sí. Pero digo, ¿es por falta de recursos de la justicia? ¿Es por timing político? ¿Por todo junto? Hay múltiples factores, incluyendo a eso que vos ya has mencionado también, que así como está configurado el Código Procesal, le da múltiples oportunidades a las defensas, de manera correcta, para apelar múltiples decisiones jurisprudenciales y llevarlas. Y entonces uno puede ir jugando con los tiempos, entre otras variantes, ¿no? Presupuestaria también, tecnológica, por ejemplo. Sí, a veces son casos efectivamente Sí. complejos, o sea, que requieren, que te llevan un tiempo y te llevan unas pericias. Ahora, la verdad es que cuando vemos este nivel de tiempos, sin ninguna duda hay una falla en el sistema procesal y también muchas veces hay jueces que en determinados momentos de determinados gobiernos no tienen el incentivo para avanzar, que tienen muchas veces cuando esos gobiernos ya han perdido el poder. Claro, Que es no, lo que denomina Gretchen Helmke, que es una académica norteamericana, la lógica de la defección estratégica. Traducido al español, mientras que tenés poder, los jueces se hincan ante vos, cuando dejás de tener poder, te patean la cabeza. Sí, eso No está exactamente eso depende. en esas palabras las de Gretchen, pero No, en ella es más definitiva... académica, pero... Sí que es estadounidense además, ¿no? Digo, lo mira desde un lugar... Eso depende, a pesar de que tiene razón la catedrática esta, porque yo me acuerdo cuando asumió Macri, hacían fila para entrar los funcionarios kirchneristas, ex funcionarios kirchneristas a la cárcel de Seiza, y cuando volvió Alberto Fernández Joaquín, y Cristina volvamos Kirchner, más atrás. dejaron vacía... Joaquín, volvamos más atrás. Los mismos jueces de la mayoría automática y los jueces de la servilleta de Carlos Corach eran los que después eran los que lo hicieron desfilar a Carlos Menem por tribunales. y uno lo metió preso. Los mismos de la servilleta. Así es. Muy bien, bueno, acá se terminó. Les agradezco mucho. Nos vemos el miércoles. Chao.